¿Qué tan alto es el valor de la mayoría que acompañó al gobierno en la sesión inaugural de la Asamblea? ¿Para qué alcanza? Lo que se vio en la primera mano jugada no calzó con lo anunciado. Ante la expectativa, la realidad fue chata, la mayoría fue frágil. ¿Que puede crecer? Sí, es verdad. ¿Que sea sostenible? Esa es otra historia. Y esta mañana nos acompaña Juan Manuel Fuertes, analista político, ex legislador. Buenos días, Juan Manuel, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, para usted, para la audiencia, un buen día. Con esta mayoría configurada como está, ¿qué reformas va a poder hacer el gobierno? A ver, en general, la posibilidad de proyectar escenarios favorables o desfavorables depende del programa, de la agenda que tenga previsto el gobierno, porque eso puede permitir desde lo ideológico hasta lo político establecer qué posibilidades de contar con los mismos o con otros apoyos puede devenir en el futuro. No sabemos cuál es exactamente el programa que tiene previsto el gobierno para el cual requiera la contribución del legislativo a título de aprobación de normas, sean de carácter constitucional o de orden legal. Y en consecuencia, la perspectiva resulta excesivamente opaca, porque hay que tener claridad de cara a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cuando los gobernantes no tienen mayorías absolutas por sí solos, se requiere de aliados. Y en este orden de cosas, usted puede tener socios cuando hay coaliciones de gobierno y por lo tanto participan íntegramente del destino del régimen. Aliados estratégicos, lo cual supone que hay un programa y hay una estrategia y se sabe en qué momento se puede contar con ellos, y aliados coyunturales. Tengo la impresión que tal como va desenvolviéndose la gestión del gobierno, lo que vamos a disponer en el país es nuevamente de esta característica de alianzas coyunturales que generan, por supuesto, mucha incertidumbre. Una mayoría que depende de Pachacutic, que depende de donde se pare el Partido Social Cristiano, garantiza que se pueda avanzar puntualmente en reformas laborales, en reformas de sectores estratégicos, en una reforma minera o en una reforma a la seguridad social. Eso solo podría garantizarse en la medida que exista una coalición de gobierno con estas agrupaciones. Pero como no existe, es obvio que por un lado vamos a tener en algunas circunstancias y puntualmente frente al tema que usted plantea, que se ponga por delante, sino de todos los legisladores de Pachacutic, por ejemplo, el ideologismo, como igual podría acontecer si se trata de alguna reforma de carácter constitucional o legal sobre la participación privada en la prestación de servicios públicos, y allí es donde se va a notar qué capacidad efectiva de negociación tiene el gobierno, y por otro lado va a depender también del momento y del capital político con el que cuente en ese momento el régimen. Usted decía hace un momento que depende mucho de la hoja de ruta, del plan de gobierno, de la visión de país. ¿Debería el gobierno construir estos insumos teniendo en cuenta también entonces a quienes aspira a que sean en un largo aliento sus aliados? Responsablemente, todo candidato que gana una elección en cualquier espacio ejecutivo, desde la alcaldía hasta la presidencia de la República, debería tener clarísima cuál es la perspectiva en términos programáticos, más allá de lo que involucra el programa que se inscribe en el Consejo Nacional Electoral, porque eso es un mero formalismo. El problema, Lenin, es que históricamente, y hoy observamos que está repitiéndose, eso no existe. Y es la improvisación la característica sustancial. Una prueba de ello es que en la campaña el presidente Noboa enfatizó que iba tras una asamblea constituyente. En el proceso, ya cuando ganó en la segunda vuelta electoral, a través de su vocero, el ministro de Gobierno, delató que no tenían la menor claridad sobre el particular y al parecer finalmente se desembarcan de ese tema. Esto da la pauta
que tenemos una gran improvisación y consecuentemente el programa también va a ser una extensión de esta característica de falta de planeación. Las monedas suelen tener dos caras. Y sí, este cierre temporal o definitivo, no se sabe, de la intención de ir a un proceso constituyente, podría responder a lo que usted señala, a una improvisación, a no tener muy claro el camino que se quiere transitar. Pero podría, y se lo pregunto, Juan Manuel, ¿podría ser la reacción de un gobierno dinámico que entiende que uno de sus aliados, en este caso Pachacutic, no quiere ir hacia una asamblea constituyente y que para poder mantener una mayoría, para poder sostener una mayoría legislativa, debe hacer concesiones y entonces dice, ok, si uno de mis aliados fundamentales para tener mayoría no quiere ir a una asamblea constituyente y habla así de reformas por la vía legislativa, entonces transitemos por esa vía, pero mantengamos la gobernabilidad? ¿Podría ser ese el escenario? El valor de lo estratégico es sustancial ante el ejercicio en general de cualquier gobierno y constatando en particular las condiciones de gobernabilidad que tiene el sistema, que tiene el país. Consecuentemente, una agenda debe inevitablemente reconocer esa realidad situacional y a partir de ello, desde un análisis estratégico, determinar las prioridades dentro de una hoja de ruta. El asunto es que, por ejemplo, en lo puntual sobre este tema de la constituyente, es obvio que las ofertas de campaña no obedecen ni siquiera al convencimiento, independientemente de las posibilidades de concretar o no que tiene el candidato, sino en lo fundamental de tratar de impactar emocionalmente en los electores para desde allí ganar simpatías. Y resulta entonces que cuando ya ganan las elecciones, ese tipo de ofertas sobre las cuales ni siquiera tuvieron convicción prácticamente se caen. Pero ese impacto no se debería generar a través de la gestión, a través de la solución paulatina de los distintos problemas que tiene el país en materia de seguridad, en materia laboral, en materia económica. A ver, en el balance global de la gestión de gobierno hay 3 subbalances: el de gestión macroeconómica, el de gestión política y el de gestión pública, que es a lo que usted está refiriéndose. Cuando existe desde la capacidad de gobierno, desde el talento humano, del liderazgo, del entorno, del equipo, el conocimiento de lo que es la gestión de gobierno, indudablemente sobre estos particulares de la gestión pública se tiene todo un esquema establecido a partir del programa y en función de eso el capital político del gobernante de cara a estos 3 balances siempre debe procurar, si no incrementar, al menos no disminuirlo desde la legitimidad electoral con la que parte. El problema es que como no hay programa, como no hay capacidad de gobierno, no hay escogitamiento del recurso, del talento humano adecuado, no se tiene políticas públicas y en consecuencia la legitimidad que requiere permanentemente actualizarla un gobernante suele ir descendiendo y en esa perspectiva la oposición va encontrando que la debilidad del gobierno implica la posibilidad de oponerse en lo legislativo a las propuestas que vienen desde la Presidencia de la República. Si es que existe la suficiente capacidad, la sagacidad estratégica, es posible que aún los temas duros como la reforma laboral, como un tema de incorporación del sector privado en la prestación de servicios públicos, independientemente incluso de no contar con una mayoría legislativa, es posible que pueda sacarse adelante, pero me da la impresión que la capacidad del gobierno del presidente Noboa sigue siendo deficitaria. ¿Y sigue siendo deficitaria únicamente porque falta un plan o también porque falta equipo? La gestión de gobierno se compone de varios vectores: el proyecto político, el programa de gobierno, la comunicación, la estrategia, las condiciones de gobernabilidad, pero fundamentalmente la capacidad de gobierno, que es una capacidad especial del talento humano, en donde usted tiene al líder, al entorno, al equipo y a la burocracia.
pero como ni siquiera se sabe de la materia, ni siquiera se entiende, es obvio que en lo relacionado con el talento humano, la improvisación también es una característica permanente, porque no hay una selección de talentos con experticia, con conocimiento y experiencia, sino que es fundamentalmente el amiguismo, otro tipo de motivaciones, más bien subalternas, las que terminan decidiendo quiénes componen esa capacidad de gobierno, ese talento humano. Y quizá la prueba más patética que encontramos en esto es la carencia de políticas públicas y regularmente la acusación a las condiciones de gobernabilidad del sistema para con eso justificar la mediocridad y la ineptitud de los gobernantes. Volvamos a la relación ejecutivo-legislativo, Juan Manuel. Desde su lectura, ¿está hipotecada la mayoría? No creo. A juzgar por lo que aconteció en la sesión inaugural, en donde hemos visto que el presidente electo de la Asamblea tiene que provocar varios recesos para en ese intervalo encaminar otras negociaciones, porque la misma cantidad de votos que lo eligen a él van disminuyendo sistemáticamente respecto de los otros espacios que tenían que ser designados en esa sesión. Da la pauta que no ha existido un acuerdo lo suficientemente sólido con quienes se supone estaban formando parte de esa mayoría. En consecuencia, esto es un síntoma que también de parte del gobierno, pese a tener una gran ventaja, porque comparativamente con otros presidentes, excepto en la época del correísmo, este es un gobierno que inicia con una bancada legislativa propia numéricamente grande, y si a eso le suma todos los privilegios que genera el hiperpresidencialismo para manejar las condiciones de gobernabilidad, era de suponerse que debió haber tenido mucha facilidad para armar una mayoría sólida, y no únicamente para efectos de la organización del legislativo, sino en general para el ejercicio de su gobierno. Pero esto que pasó es sintomático de que no existe en el gobierno la suficiente capacidad política. Ahí hemos visto, hay evidencias de ello, un ministro de gobierno que hace gala de mucha vanidad, que es muy desafiante, y es regular, ley de marketing Lenin, regularmente. El éxito lleva a la arrogancia y la arrogancia al fracaso. El gobierno, al menos por ahora, se quitó la constituyente de encima y se le endosó la Asamblea. ¿Se justifica, se sostiene, Juan Manuel, esa expectativa de hacer cambios profundos por la vía legislativa con una mayoría de esos colores? La expectativa es la del país, porque es evidente que sobre algunos temas, particularmente de una reforma política, hay una necesidad impostergable. El asunto es que si esto forma parte también realmente de las preocupaciones no solo del gobierno, sino de la clase política en general, porque no es nada novedoso que la política activa esté distanciada sustancialmente de las necesidades institucionales del país y más todavía de las necesidades puntuales de los ciudadanos. ¿Por qué el gobierno entonces entierra la constituyente, Juan Manuel? ¿Porque suponía muchos riesgos? ¿O porque entendieron que la gente necesita que se dedique a gestionar los graves problemas que tiene la nación y un proceso constituyente con 3 elecciones podría distraer al mandatario de ese objetivo? ¿Van por allí los tiros o usted insiste en que no hay plan, fue simplemente un discurso de campaña y como ya se ganó, pues que quede nomás por ahí a un lado? En mi criterio, es parte de la novelería de la propuesta electoral y, como usted señala, del riesgo que implica para cualquier gobernante someterse a un escrutinio popular, porque ciertamente las consultas populares, y en este caso una gestión de una asamblea constituyente requiere de algunos pasos, es finalmente también una consulta a la población, implica un alto riesgo para el capital político del gobernante, porque si bien este momento el presidente Noboa
goza de números importantes de popularidad, de credibilidad, de aceptación. La política no es estática y hemos visto cómo fácilmente actores importantes han pasado de héroes a villanos. Entonces, asumir un riesgo de esa magnitud, sin lugar a dudas, es excesivamente temerario, y entiendo que por no estar convencidos, al ser una propuesta novelera y meramente electoral, y considerando estos riesgos, han optado por evitarlo. Lo cierto es que los cambios profundos, los que requieren de enmienda constitucional, se hacen con 101 votos y esa cantidad no la tiene nadie. Entonces, le pregunto, ¿el discurso reformista va a tener que ajustarse a la realidad y transparentarle al país que no va a poder llegar al hueso? Es más, Lenin, el ejercicio del gobierno implica afrontar problemas duros y problemas blandos. Los problemas blandos son aquellos en donde usted, fundamentalmente, entre quienes generan opinión pública o tienen capacidad de decisión política, básicamente no hay mucho desacuerdo. Los problemas duros son aquellos, en cambio, en los que las posiciones son bastante disímiles y, en consecuencia, exigen otro esfuerzo para sacarlos adelante. Normalmente, los problemas duros, que son los estructurales, que marcan los cambios profundos, los pueden llevar adelante estadistas. Y un estadista, entre otras características, tiene la de ejercer un liderazgo democrático, con una personalidad importante, pero con la película clara, con una visión diáfana, lo cual implica un programa de gobierno también muy concreto, muy exhaustivamente determinado. Eso no vemos que acontezca en el caso del presidente Noboa, y en consecuencia tengo la impresión que vamos a estar nuevamente dedicados a paliativos, a abordar temas que de pronto respondan más a la búsqueda de cierta popularidad, de cierta aceptación, antes que incidir directamente en los problemas estructurales, porque además me parece que hay que dejar de lado la hipocresía en los gobiernos de tratar de plantear que las dificultades para tener un buen desempeño vienen exclusivamente por el bloqueo legislativo en la Asamblea. No. Las cosas no cambian simplemente a través de las normas. La norma ejerce una función importante dentro de una política pública, pero la política pública fundamentalmente está asignada como una atribución y una responsabilidad del Ejecutivo. O sea, ¿qué sacamos, por ejemplo, con aprobar normas que permitan la intervención del sector privado en otra magnitud en el tema eléctrico, si paralelamente la corrupción, la ineptitud, las trabas burocráticas para la aplicación de esas normas siguen pendientes? Y eso no va a depender del legislativo, depende del Ejecutivo. La sensación que tengo es que no hay políticas públicas definidas y que en consecuencia vamos a continuar en esta onda del minoreo en la relación del Ejecutivo con el Legislativo sobre las propuestas que desde la Presidencia de la República se remitan al Parlamento. Sin embargo, hasta ahora, al menos desde la narrativa, la bandera es de optimismo ante ese espíritu reformista que se ha difundido. Un optimismo que se justifica ¿para qué casos? Esto es complejo porque la opinión ciudadana suele ser excesivamente emocional. Y entonces, en ocasiones como lo que hemos visto antes de ayer, este revanchismo acumulado conduce a que se aplauda simplemente algo porque es el adversario quien ahora resulta perdedor. ¿Por qué tiene que estar mal solo porque lo hace el correísmo y está bien porque lo hace Noboa? Ahí vemos que hay una carga emocional que impide que desde una posición crítica se analicen los hechos y en función de eso se establezca una evaluación sobre la calidad y el desempeño del gobernante. Juan Manuel Fuertes, ex legislador, ex subsecretario de Gobernabilidad, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A usted y a